Bueno, regresamos. El debate de hoy y de ayer en la tarde, Ayola y Alex, y de antes de ayer también, es un poco el debate de esta nueva promesa del gobernador de subir el salario mínimo, aumentar el salario mínimo federal. Algunos calculan en 8.25, todavía como que no hay un número claro. Y también salió a relucir que probablemente hay empleados de gobierno que no se ganan lo que establece el salario mínimo federal. Bueno, la orden ejecutiva del gobernador es para ese grupo de empleados de gobierno, que aparentemente es un grupo bastante pequeño, y los contratistas de construcción en el gobierno. Correcto. Por ahora eso. Ya el resto es una aspiración. Sí. Bueno, vamos a tratar de ver las dos partes de esta historia. Aquí está con nosotros Carlos Saavedra, que es el secretario del Trabajo. Secretario, ¿cómo está usted? Todo muy bien, Ferdinand, Ayola. Saludos. Gracias por la invitación. Encantado de tenerlo aquí. Al lado nuestro, Alex Delgado, con un buen invitado. Adelante, Alex. Así es, Ferdinand. Con nosotros también está Ramón Leal, presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, conocida como ASORE. Bienvenido, Ramón. Gracias, Alex. Saludos. Saludos, Leal. Bienvenido. Gracias. Bueno, entendemos un poco el propósito, secretario. ¿Hasta dónde llega esta iniciativa del gobernador? ¿Cuándo se va a hacer realidad? Y si es cierto o no que hay gente que no se gana el 725 aquí. En cuanto al sector público, como mencionaban, son dos órdenes ejecutivas. Como saben, una trabaja con el sector privado, la otra con el sector público. En el sector público, ciertamente, OGP detectó un número de empleados que estaban por debajo del 725, que es el mínimo federal, y eso se va a atender. Ahora, debo mencionar, es 8 a partir de julio 1 del 2017, por orden del gobernador. 825 todos. ¿Cuántos son? ¿Son 1.500 empleados? Eso es el número que ha salido. El número específico lo va a mencionar el gobernador, son miles de empleados, pero no solamente está limitado para los que estaban debajo de 725. Julio 1 del 2017, el salario mínimo en el gobierno central es 825. Todo el que está debajo de 725 o 725 a 824 va a haber un aumento. O sea que a partir de julio 1 todo el mundo recibe un aumento de sueldo. Gobierno central. Gobierno central. Todo el que estaba en 725 o todo menos. el que está entre 725 a 824. Ese es el primero. Exacto. Sí. Exacto. Y entonces vayamos a los que no tienen, a los que hoy no se ganan 725. ¿Quiénes son ese grupo de personas que yo pensé que todo el mundo se ganaba 725? Eso fue una anomalía que detectó el director de OGP. Como saben, el gobierno ha estado mirando su plantilla para el plan fiscal y detectó un número. Y eso ciertamente ya con la orden ejecutiva, para julio 1, todos los que están debajo de 825 tienen que estarlo. ¿Son empleados de comedores escolares o qué? Esos detalles los tiene el director de OGP. Yo escuché decir que podían ser empleados de agricultura, por ejemplo, de la agricultura, que no recibían el beneficio porque tenían una compensación de otro lado del gobierno federal, pero el gobierno estatal solamente le pagaba una cantidad, no sé. Por eso, esos detalles los tiene el director de OGP y sé que el gobernador va a entrar en esos detalles específicamente. Respecto a lo que aplica a la empresa privada, ¿eso no comienza en julio ahora del 2017 o también? Eso es un requisito que ASG tiene que establecer ahora, a través de la orden ejecutiva, para cuando sean los contratos en la industria de la construcción. Esos contratistas, al momento de esta orden ejecutiva. En la industria de la construcción, como parte del contrato, cuando vayas a contratar con agencias, con el gobierno central, tiene que estar un certificado de que a tus empleados tú les pagas 8.25 como salario mínimo. Debo mencionar que los estudios del Departamento del Trabajo, también en cooperación con los federales, con el BLS, se ha establecido que el promedio en esa industria en Puerto Rico es 10.11. El promedio. Recuerden que el promedio tiene en consideración desde el gerente en esa industria que se puede estar ganando $20 hasta el que está 7.25. Eso no significa que es que el mínimo en esa industria es 10.11. De hecho, la mediana, que es otra estadística, que es dónde está, a dónde se acerca, dónde está el cúmulo de los salarios, es 8.91. Así que eso no significa que en esa industria en Puerto Rico se paga por encima del mínimo. ¿Por qué construcción nada más? Porque esa industria nada más de tantas otras que hay. Como saben, el gobernador ha tomado medidas, ha declarado que hay una emergencia en edificios en Puerto Rico. Pero además, ya en enero se reflejó un alza, aunque leve, pero se reflejó un alza en la venta de cemento. O sea que una industria que se está incentivando y en ese sentido ya se establece que 8.25 para hacer contratos con el gobierno, industria de construcción. Secretario, eso no es encarecer los contratos para el propio gobierno, porque el contratista obviamente cuando va a licitar saca sus números, establece que esos empleados tienen que estar en 8.25 o 8.50, cual sea el número que se establezca, y lo calcula para hacer su propuesta. Al final el gobierno es quien pagará ese Ayola, eso siempre que se sube el salario mínimo en cualquier jurisdicción, hay diversos argumentos entre economistas. No necesariamente a nivel del gobierno, a veces mencionan que cuando se aumenta el salario mínimo en el sector privado, todo el mundo va a pasar los costos, van a aumentar para entonces compensar los salarios.
Para eso precisamente está el Task Force que se creó, que es multisectorial, va a haber representación del sector privado, va a haber representación de los sindicatos. Cuando la economía está bollante, también hay estudios que dicen eso va a ser un freno a la economía. Sí. Pero 29 estados ya tienen un salario por encima del salario mínimo federal, porque también está la teoría de que eso pone a correr dinero en la economía. Déjame ver qué piensa Alex, ¿qué piensan nuestros representantes? En la industria de los alimentos preparados o restaurantes, ¿se paga menos de 7.25? Sí, se paga menos de 7.25 si tú te puedes acoger al tip credit, que es 2.13 la hora, pero ningún mesero, ninguna persona que recibe propina por ley pueden recibir menos de 7.25 la hora. Y lo voy a explicar porque creo que es un tema confuso para muchas personas. A mí me llaman y me dicen, mira Ramón, ¿cómo es posible que un mesero gane 2.13 la hora? No, la ley dice lo siguiente. Si el negocio se acoge a lo que se llama el beneficio del tip credit, eso quiere decir que tú le puedes pagar a una persona que recibe propina 2.13 la hora, siempre y cuando esa persona reciba $5.12 por hora, por lo menos por cada hora trabajada para un mínimo de 7.25. Si no lo hace, es la responsabilidad del patrono pagar esa diferencia que se llama tip differential y que es una responsabilidad federal. Ahora bien, solo para clarificar, si tú agarras esa cantidad de dinero más lo que se ganan en propina, un mesero en Puerto Rico pues está promediando $12, $14 la hora. Esa es la realidad de cada hora trabajada. Así que el mito de 2.13 la hora, y el secretario me puede corregir, si algún restaurante lo está haciendo y le está pagando a su empleado solamente 2.13 la hora, no está cumpliendo con el mandato federal y se expone a unas multas y a unas investigaciones. 7.25 es el mínimo que se puede ganar una persona que recibe propina. Vemos restaurantes tirando ofertas $2-3 en combo, todo por captar la atención del consumidor, porque la competencia está fuerte. ¿Qué impacto puede tener este aumento de salario mínimo en este Mira, Alex, nosotros primero quiero decirte que hemos estado trabajando en conjunto con el gobierno para hacer a Puerto Rico un lugar más competitivo. Y eso es algo que el secretario lo sabe y lo hemos estado trabajando. A nosotros nos cogió por sorpresa, ¿verdad?, este comentario. Y cuando hablamos de impacto, hay que recordar que del 2006 para acá, el modelo de negocio de restaurante cambió. Hoy se están viendo unas ofertas nunca antes vistas. Pero eso no le deja margen de ganancia. Ese es el problema, que lo que ha pasado es que se han ido bajando los precios porque todos estamos compitiendo por ese mismo cliente, y la única manera hoy en día casi de poder mantener al cliente es hacerle unas ofertas donde ya los fast foods, casual dining, están más o menos en el mismo precio. Pero ¿qué pasa si el Estado decide subir, como va a ser en julio de este año? Al sector público y la construcción. Al sector público y la construcción, subirlo a 8.25. Sí. ¿Qué pasa con el sector de ustedes? Reciben una presión indirecta para que el empleado gane lo propio, ¿no? Le dan igual. Entendemos nosotros que esto sería básicamente abrir la puerta para el siguiente paso. Y el siguiente paso sería considerar el salario mínimo del sector comercial en términos generales. ¿Y la industria no está preparada o está preparada? ¿Cómo recibiría la industria el que tengan que subirle mañana a 8.25 la hora? Yo creo que es un argumento donde hay que sentarse a analizar. Cuando hablas de industria, si estás hablando solamente de restaurantes, los que pueden están haciendo, pero lo que te puedo decir es que el que no puede y tú le vas a imponer que haga esto, el impacto puede ser que despida empleados o que baje horas en sus turnos, porque es que la sábana no cubre la cama. O sea, pero el gobernador ha dicho que él va a iniciar un diálogo para que su aspiración es que aumente eventualmente en el sector privado. ¿Cuándo usted tiene algún cálculo de cuándo se podría ver este diálogo y cuándo se podría ver ya una ley o directriz al sector privado? Bueno, en cuanto al diálogo, como saben, son 90 días y ya el gobernador por orden ejecutivo estableció un task force que de hecho me honro en dirigir, que vamos precisamente a trabajar con el sector privado, con representantes de la coalición del sector privado, y va a haber un representante del sector sindical, y precisamente esta es la conversación que tenemos que tener. Esto no es algo que vamos a tirar una ley con un número y empieza mañana. ¿Pero ese 90 días para qué? Para nosotros presentarle un informe al gobernador de cómo se puede trabajar. Brevemente. ¿El aumento en el sector privado? En el sector privado, bien brevemente, sabemos, 29 estados están por encima del salario mínimo federal, lo han hecho de diversas maneras. Hay estados que han hecho una ley, mañana empieza a tal precio, a tal el salario mínimo. Otros estados han dicho, de aquí a un año va hasta tanto. Otros lo han hecho escalonado. Por ejemplo, Massachusetts está en $11, Florida está en 8.10. Hay estados que lo tienen atado al índice de precios del consumidor.
las Islas Vírgenes subieron el salario mínimo y hubo unos sectores que le dijeron no le aplica, restaurantes y turismo, por las razones particulares de esa economía. Así que lo que vamos a comenzar es el diálogo de la mano del sector privado, de la mano del sector sindical, a ver cómo vamos a implantar. Y podría ser eso, que la aplique a diferentes sectores, a otros no. Por ahí, la amalgama es, hay diversos ejemplos de cómo hacerlo. Secretario, ¿de dónde sacan que la venta del cemento está creciendo? Pues yo no veo ni construcción de carreteras, puentes, edificios. ¿Dónde está esas son las estadísticas de la Junta de Planificación para enero. Las últimas que ellos publicaron. Probablemente debe ser en comparación con algún mes anterior o meses anteriores donde estaba obviamente más bajo. Eso se mira para cuestiones del mes anterior. Una pregunta, con todo el plan fiscal que presentó el gobierno, ¿también incluye unos aumentos en fees, en sellos, en el trámite de gobierno? El sector privado interactúa con el gobierno constantemente. Correcto. ¿Ustedes entienden que va a haber un aumento en el costo de hacer negocio? Mira, la realidad es que esto es bien sencillo. La matemática del negocio es que si a mí me pasan un aumento y ya el modelo mío no da espacio, yo tengo que pasarlo para el frente. El problema es que cuando no puedo pasarlo para el frente y yo bajo mi precio o mantengo mis precios y mi margen de ganancia baja, empieza lo que está pasando. Quiebras, el sector de restaurantes es el sector número 1 junto a construcción en quiebra de restaurantes y cafeterías y un éxodo masivo de gente nuestra que se está yendo a Estados Unidos. Pero no se lo ¿no lo balanceó el gobierno con la reforma laboral? La reforma laboral en el proyecto 453 original que juntos trabajamos tenía un propósito cuando pasó por el Senado. Básicamente recibió unos cambios tan grandes que el impacto simplificó, pero el impacto neto no fue lo esperado. La gente podría decir, bueno, pero algo está pasando con los restaurantes porque hay una proliferación de restaurantes y chinchorros y de todo que se ha desarrollado en Puerto Rico de forma abrumadora y se ven muchos restaurantes abriendo consistentemente. Cierran uno, pero abre otro grupo quizás hasta más grande. Sí. Podría ser. A mí me dieron una estadística recientemente, el suplidor más grande de alimentos de Puerto Rico, que de cada 45 que abre al mes, cierra 45. O sea que... Antes abría 45 y cerraba 20. Ha habido también mucha gente que tenía negocios de diferentes tipos ejecutivos que ahora están abriendo una guaguita, están abriendo un restaurancito pequeño, porque es una manera de sustentar. Es efectivo. Claro. Bueno, qué interesante. Gracias a los dos. Creo que ahí aclaramos varios puntos interesantes. La conversación seguirá precisamente. Seguro. Sabemos que usted está abierto a ese tipo de diálogo con todos los sectores. Vamos a ver qué pasa. Después nos volvemos a sentar a ver cuál es el resultado de todo ese diálogo. Gracias.